Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Hoy vamos a realizar una pequeña API en Node.js. Haremos las operaciones CRUD básicas. Podremos crear un cliente, modificar un cliente, recuperar un cliente o todos los clientes y también eliminar un cliente de nuestra base de datos. Antes de empezar, debes tener instalado Node.js o Node.js. También es necesario que tengas MongoDB. Si lo tienes de manera local, bien, también podrías utilizar MLab para seguir este tutorial, pero yo lo voy a hacer con una instalación de Mongo en local. También es necesario que tengas instalado para probar nuestra API el Postman. Es muy fácil, si accedes a esta URL y descargas una pequeña aplicación, ya lo tendrás. Si no sabes cómo utilizar Postman, tenemos un pequeño curso de introducción a esta herramienta que es de gran utilidad cuando estamos desarrollando API REST, sobre todo. Una vez tengas Postman, MongoDB y Node.js, si no sabes si tienes instalado Node, puedes comprobarlo de la siguiente manera: node/version. Como puedes ver, yo tengo la versión 10, que es la última versión estable. Para comprobar si tengo Mongo instalado, pues lo mismo. Tengo la versión 4 y Postman, pues tengo la aplicación ya instalada. Para empezar nuestro proyecto, sitúate en la carpeta donde quieras crear tu proyecto y ejecuta el comando npm init/yes. Presionamos Enter y tendremos el package creado en nuestra carpeta. Vamos a abrir esto en nuestro editor de códigos preferidos. Yo voy a utilizar Visual Studio Code y de momento lo único que tenemos es el package JSON, como puedes ver aquí, donde vamos a empezar a instalar nuestras dependencias. Vamos a modificar esto a server.js tan solo y volvemos a la consola. Vamos a ejecutar el comando npm y el primer paquete que quiero instalar, package, es el body parser. También instalaremos algo que se llama Shulk. Necesitaremos, por supuesto, Express, Mongoose y Morgan. Presionamos Enter. Ya tenemos estas dependencias. También voy a instalar otra dependencia que es Nodemon-D, porque es una dependencia que solo vamos a utilizar en el desarrollo. Presionamos Enter. Una vez finalizado toda la instalación de nuestras dependencias, vamos a nuestro editor de códigos nuevamente y vamos a crear una carpeta que se llame config, que es donde vamos a tener los ficheros relacionados con la configuración de nuestro proyecto y la base de datos. Dentro de esta carpeta config crearemos un fichero database.js y otro fichero properties.js. Lo que vamos a poner en el fichero property lo podríamos poner en el fichero .env. Normalmente lo pongo ahí, pero no te quiero complicar mucho, así que lo voy a poner en este fichero, pero perfectamente se puede poner en el fichero .env de Node. Aquí en las property lo que vamos a tener sencillamente es un module.export y vamos a indicar el puerto con el que vamos a trabajar, que en mi caso será el 4000, y también la base de datos, la DB. Aquí tengo que poner la URL de Mongo, de mi Mongo local, en caso de que vayamos a utilizar. Aquí pondremos la URL de Mongo. Como yo estoy en local, voy a utilizar el localhost y el puerto 27017 y el nombre de la base de datos, que será CRUD Node.
Recuerda que si utilizas MLab, por ejemplo, que es un servicio de Mongo que está online y puedes acceder desde cualquier punto del mundo que tengas internet, aquí iría la URL que te proporcionan ellos con el usuario y la contraseña, por supuesto. Bien, ya tenemos las properties configuradas. Ahora para nuestro fichero database, vamos a cerrar properties y el package.json. Vamos a requerir mongoose. Esto viene por aquí, es mongoose. También vamos a instalar Chalk, que sencillamente es para ponerle un poco de color a la consola cuando arranque y se conecte nuestra base de datos y se desconecte. Y vamos a requerir, por supuesto, nuestro fichero de properties y la variable db. Crearemos otra constante por aquí debajo donde pondremos si estamos conectados. En ese caso quiero bold, será de color cyan. Y en caso de que tengamos algún error, lo vamos a notificar en la consola con un color rojo. Bien. Esto es... Podemos decir que esto es para personalizar un poco la consola. Y aquí también nos faltaría otra. Cuando detengamos nuestra aplicación, también vamos a elegir este color magenta. Ya estaríamos de esta configuración. Vamos a hacer un module.export y hacemos una función de flecha. Importamos y aquí vamos a empezar a trabajar con la conexión de nuestra base de datos. Mongo Connect. Le pasamos como primer parámetro nuestra URL y aquí podemos pasar este parámetro, el new URL parser igual a through, y aquí podemos obtener otra función de flecha. En caso de que todo vaya bien, lo notificaremos en la consola. Connected. Y en ese caso vamos a decir Mongo y podemos decir incluso la URL donde estamos conectados. Así que vamos a pasar la variable de db_url. Esto en caso de que todo vaya bien. Si algo falla, vamos a hacer un catch. Esto nos devuelve un error, una función de flecha. Y también en la consola vamos a llamar a el método error. Y fíjate que esto no son comillas simples, sino que es template literals. Y voy a poner current error. Y vamos a poner el error que ha ocurrido. Error. Y así podemos especificar connection has error. Así. Bien. Esto o conectaría a nuestra base de datos o en caso de que algo falle nos notificaría de que algo ha fallado. Por último, aquí debajo vamos al process on. Y el mongoose.connection.close función de flecha. Aquí sencillamente lo que vamos a hacer es notificar cuando nuestra aplicación se desconecte. Así que mongoose is disconnected is disconnected y el process.exit es igual a 0.
Bien, punto y coma, punto y coma. Perfecto, ya tenemos lo que es la conexión a nuestra base de datos. Ahora vamos a nuestra raíz de nuestro directorio y vamos a crear el fichero principal, el server.js. Y en el server.js vamos a crear nuestro servidor. Vamos a requerir Express, por supuesto. También necesitaremos traer nuestras properties. Nuestra base de datos también. require.config/database. Y vamos a instanciar const app es igual a express. Y aquí debajo vamos a crear el listen por property.port. Le pasamos el puerto en el cual queremos arrancar nuestro server. Y aquí hacemos un console log server is running on y pasamos el número del puerto. Properties.port. Vamos a inicializar la base de datos. db. Bien. Ok, entonces en el puerto 4000 deberíamos tener algo, así que vamos a ver, vamos a la consola. Limpiamos la consola y con el comando nodemon y nuestro fichero server.js presionamos enter y tenemos que nuestro servidor ha arrancado en el puerto 4000 y que se ha conectado correctamente a nuestra base de datos. Bien, vamos a meternos más de lleno en nuestro código. Yo básicamente lo que quiero hacer es, hace unos meses hicimos un tutorial donde hacíamos una API con Slim PHP y era una pequeña API que tenía una tabla de clientes y es lo mismo que vamos a hacer aquí. Así que lo siguiente que deseo hacer, o mejor dicho, que tenemos que hacer es crear una carpeta aquí que se llamará, no dentro de esto, aquí le llamaremos customers y dentro de esta carpeta vamos a crear un fichero que será customers.model.js. Aquí también tenemos que llamar a nuestro mongoose a requerir el esquema mongoose esquema y vamos a definir nuestro esquema. Le llamaremos customer esquema, instanciamos y vamos allá. Básicamente tendremos el nombre de nuestro cliente y será de tipo string y este campo será requerido, será required. Esto indicamos que es true. Ponemos una coma y a por el siguiente. El email de nuestro cliente también. También será de tipo string. Este campo será único. Igual a true. Y será requerido. Será required. True. Podemos copiar el nombre de nuestro cliente aquí para continuar con el siguiente. Aquí tendremos el teléfono, que será un string y también será requerido. El siguiente campo que le vamos a solicitar es la dirección. Este no será requerido, será false. Y el último campo que le vamos a pedir será la ciudad, que tampoco será requerida. Y será un string.
Esto lo podemos retirar. Y bien, luego de esto, por aquí debajo, abrimos y pondremos el timestamp igual a true. Organizamos un poco esto, ya lo tendríamos. Ya tenemos el model, ahora sencillamente nos haría falta exportarlo. Module.export. Y lo que vamos a exportar es nuestro Customer Schema. Una vez tengamos nuestro model, vamos a crear el fichero DAO, el Data Access Object, que sencillamente es una capa donde se define la función que se conectará directamente con la base de datos y podrá recuperar, guardar, eliminar y modificar información. Este fichero lo vamos a crear dentro de nuestra carpeta Customers, así que un nuevo fichero y le llamaremos customer.dao.js. Bien, vamos a empezar a trabajar. Como siempre, necesitamos el Mongoose. Lo requerimos. Aquí vamos a requerir, por supuesto, nuestro Customer Schema, que vendrá desde Customers Model. Y vamos a aquí nuestro Customer Schema.statics igual. Y aquí vamos a definir, como te he dicho, las funciones que se conectarán directamente con la base de datos. Es decir, nosotros queremos crear un nuevo cliente, así que esta función, que será anónima, tendrá los datos y una función y un callback. Podemos definir aquí nuestro cliente, customer es igual a new this y le pasamos la data que vamos a recibir la data que recibiremos desde nuestro cliente o frontend y sencillamente tenemos que guardar esto. Esto es customer.save. Bien, ya tendríamos el primer método. Vamos a crear el segundo, que será get, donde también tendremos una función anónima y vamos a recibir una query. Habrá un callback también y esto buscará en nuestra base de datos. Le pasamos el query. Bien, aquí nos hace falta una coma. Y lo siguiente que vamos a hacer es customers model será igual a mongoose.model. Le pasamos el nombre customer, así se llamará nuestra tabla en la base de datos, y le pasamos el esquema, customer schema. Tenemos que exportar con el módulo export equals customers model. Bien, tenemos dos métodos. Podríamos, en teoría, si todo ha ido bien, podemos crear un cliente y recuperar un cliente. Una vez tenemos creados estas funciones, ahora tan solo nos haría falta la lógica de negocio, es decir, nuestro controller y las respectivas rutas para crear un cliente y recuperar un cliente. Así que en nuestra carpeta de clientes vamos a crear un nuevo fichero que le llamaremos customers.controller.js y aquí vamos a empezar a trabajar con nuestra lógica. Vamos a importar
customers desde nuestro DAO. Aquí lo tenemos. Y lo primero que vamos a export create customers será igual pues a una función de flecha y recibirá tres parámetros que será el request, el response y el next. Ay, perdón, aquí me falta una S, exports. Y no tendremos una validación muy estricta, pero sí me voy a asegurar de que me da igual lo que venga en el request. Si el usuario o un usuario malintencionado podría enviarme campos que yo no estoy esperando, eso me dará igual porque yo sencillamente aquí lo que voy a hacer es, entre comillas, filtrar los campos que yo espero y espero recibir. Así que yo espero recibir el nombre, también el email, el teléfono, la dirección de nuestro cliente y por último la ciudad, city. Así que en esta variable customer, independientemente de lo que me envíen desde el frontend, yo hago un filtrado, como te digo, de la información que realmente voy a guardar en mi base de datos. Bien, una vez he hecho esto, llamo al create y como primer parámetro le voy a pasar el customer, que es esta variable ya filtrada. Y esto puede tener o un error o puede ir todo bien y me devolverá mi cliente creado. Entonces, si existe un error, lo vamos a controlar aquí. Vamos a devolver un error en un JSON. Error. Y devolvemos el error que nos devuelve la función. En caso de que todo haya ido bien, también devolveremos una respuesta JSON. Y con un mensaje de... un mensaje de... customer create successfully. Punto y coma. Bien, esta es la primer método para crear un cliente. Ahora, como tenemos también el de recuperar todos los clientes, vamos rápidamente a crearlo. Le llamaremos get customers. Aquí tendremos lo mismo. Función de flecha con tres parámetros. Request, response, next. Customer.get. Le pasamos un objeto vacío porque no haremos ninguna query. Función de flecha. Esta función de flecha, ya sabes, o un error o todos los clientes recuperados por este método. En caso de que tengamos algún error, pues sencillamente vamos a devolver este error en formato JSON hacia nuestro frontend. Y si todo ha ido bien, vamos a devolver los clientes. Así que diremos customers y customers, que es esta respuesta que tenemos aquí. Muy bien, vamos ahora a crear estas rutas para ir probando estos dos métodos antes de hacer todas las operaciones CRUD. Vamos a nuestra carpeta customers y vamos a crear un nuevo fichero que se llamará customers.routes.js. Aquí vamos a hacer un require de customers desde nuestro controller require
Y aquí tenemos nuestra lógica de negocio. Vamos a hacer un module.export que será igual a router, función de flecha. Y sencillamente en este router vamos a decir que para crear un nuevo cliente utilizaremos el método post y que la ruta será add. Y como segundo parámetro, pues customers.createCustomer. Segunda ruta. Hemos dicho que el get le pondremos pues customers, ¿no? Segundo parámetro es el customers.getCustomers. Perfecto. Bien, vamos a nuestro fichero server.js para que podamos probar estas rutas. Estamos en el server JS y antes de empezar a trabajar necesitamos llamar a nuestra dependencia de body parser para poder recuperar los datos que nos envíen desde el frontend. Body parser required, esto es body parser, muy bien. Y justo debajo de nuestra base de datos aquí haremos otra variable y será body parser json, será igual a body parser.json. También necesitamos otra variable para el body parser url encoded, que será el body parser.url encoded, y le pasaremos extended a through. Bien, ya tenemos nuestro body parser. Vamos justo aquí debajo, app.use body parser json y app.use body parser url encoded. Y por último, tan solo nos resta importar las rutas, que la podemos poner justo aquí antes de la base de datos, realmente da igual. Una constante con customers routes, y esto viene desde nuestro fichero, desde la carpeta customers y routes. Vamos a inicializar nuestras rutas. Vamos a ponerlo por aquí en una variable router igual a express.router y ponemos un pequeño comentario init routes. Y por último, justo aquí debajo, pues será customers routes y le pasamos el router. Solo me resta pues decirle a express, a ver, barra API y el router. Bien, yo creo que ya estamos preparados para probar nuestros dos endpoints. Así que vamos a abrir Postman. Y primero vamos a intentar crear un nuevo cliente. Recuerda, si no sabes cómo usar Postman, tenemos un pequeño tutorial donde te explicamos los pasos básicos sobre esta maravillosa herramienta. Así que vamos a empezar con el http localhost. Nuestro puerto es el 4000 /API y nuestro endpoint es add, si no recuerdo mal. Aquí vamos a body, raw, elegimos JSON y vamos a crear un pequeño fichero. Vamos a enviar en formato JSON hacia nuestro backend. Lo primero que necesitamos es el nombre de nuestro cliente. Vamos a poner aquí Dominicode. Lo segundo fue el email.
Luego le pedimos el teléfono. Y luego del teléfono tuvimos la dirección. Address. Y por último la ciudad. Aunque estos dos últimos campos no son requeridos. Así que en la ciudad pondremos Barcelona. Preparados, hacemos clic en enviar. Tenemos el mensaje de que el cliente se ha creado de manera satisfactoria. Aquí en el status vemos que tenemos un 200, lo cual significa que todo ha ido bien. Incluso nos indica el tiempo que hemos tardado. Si abro otra pestaña, voy a copiar esta URL. Y hemos dicho que esto será customers con el verbo get. Hago clic en enviar. Esto parece ser que no funciona. Vamos a ver si tenemos algún error en la consola. Que no. Lo cual es extraño. En ese caso vamos a empezar desde nuestro fichero server a ver qué puede ocurrir. Tenemos las rutas que vienen desde aquí. Y si vamos a las rutas, tenemos que llamamos este método. Y cuando vamos a este método, como puedes ver aquí, el corrector del editor me ha jugado una mala pasada aquí, porque esto es solo el verbo get. Guardamos. Vamos a volver a probar. Y como puedes ver, funciona todo bien. Perdón. Entonces, ahora sencillamente tenemos que continuar con la lógica, creo. Es decir, vamos a hacer la lógica de recuperar un cliente. Vamos rápidamente a esto. Vamos a copiar. Y esto será get customer tan solo, porque solo vamos a requerir un cliente. Esto será el mismo método get, pero aquí sí que necesitamos buscar. Vamos a buscar por nombre. Nombre, esto viene desde el params.name. Y esto nos devolverá tan solo un cliente. Y el resto es igual. Así que vamos a crear todo y luego iremos probando. Vuelvo a pegar y ahora modifico el nombre de esto. Esto será update customer. También tendrá esta función de flecha con 3 parámetros, pero necesitamos esto que tenemos aquí. Lo pegamos. Y esto será diferente. Esto será update. Y aquí vamos a filtrar por el ID. Vamos a requerir el ID del cliente para actualizarlo. Aquí tendremos un segundo parámetro que será nuestro cliente a actualizar. Esto tan solo será un cliente. Esto también. En caso de que algo falle, no tendremos nada. Y en caso de que todo vaya bien, tendremos un mensaje. Podemos decir customer updated successfully. Bien, esto será nuestro update y ya tan solo nos resta el último, que será muy parecido a este. Aquí lo que vamos a hacer es eliminar un cliente. Esto se queda igual. Aquí llamaremos el delete. Necesitamos el ID para saber cuál es el cliente que vamos a eliminar. En caso de que haya algo que no esté bien, aquí devolveremos un error. Y si todo ha ido bien, customer delete successfully. Perfecto, ya tenemos nuestra lógica para todo el CRUD.
Ahora tenemos que ir al fichero de rutas y complementar las siguientes rutas. Así que no tiene sentido que hagamos esto de nuevo porque podemos copiar y pegar y ganar tiempo. Así que vamos a decir que la ruta para recuperar un cliente, cuando busquemos por nombre, necesitamos un parámetro, que aquí lo tenemos, y esto sencillamente lo que hará es get customer. Bien, venga, lo vamos a hacer. Router.put, porque vamos a trabajar con la ruta de actualizar un cliente. Le diré que será update y necesito el ID de ese cliente. Fíjate que utilizo estos dos puntos para indicar un parámetro y llamamos a nuestro customer.update customer. Y por último tendremos el router.delete, que igual utilizamos la ruta remove y lo mismo, necesitamos el ID del cliente. Customer. Le llamamos remove. Aquí está. Bien. Esto en cuanto a las rutas. En cuanto a nuestro DAO, vamos a cerrar el fichero de rutas, el fichero de controladores también. En cuanto a nuestro DAO, pues sencillamente tenemos que aquí el get by name, queremos el query, queremos el callback y buscaremos, le pasamos el query y el callback y ya lo tendríamos. Siguiente, la modificación, el update. Pasamos una función anónima con, por aquí, con 3 parámetros, el query, lo que vamos a actualizar y un callback. Utilizamos el this find one and update. Le pasamos el query y ahora el set, la data que vamos a actualizar, una coma, esto es new y por último nuestro callback. Venga, solo nos queda uno, que es el delete. Vamos a eliminar función anónima nuevamente con 2 parámetros en este caso, el ID que queremos eliminar y un callback. Vamos a utilizar el método find one and delete. Todos estos métodos son parte de Mongoose. Si vas a la documentación de Mongoose los podrás ver. Y ya tendríamos, esto está mal escrito, delete. Muy bien, update, get by name, get y un create. Perfecto. Solo nos resta ir a nuestro fichero. Bueno, realmente no, porque ya hemos importado las rutas en nuestro fichero, en el server. Vamos a nuestro Postman y tenemos que continuar probando el resto de métodos. Así que aquí ya podemos crear, aquí ya podemos recuperar. Así que vamos a buscar por nombre. Esta ruta hemos dicho que era customer barra y un nombre. De momento solo tenemos un cliente, que es Dominicode. Vamos a... customer, eso es el get. Aquí en el body elegimos esto y le pondremos el nombre Dominicode. Sí, creo que debe funcionar. Y aquí tenemos Dominicode. Vamos a crear otro cliente para que veas. En el... Aquí le llamaremos Santiago. Esto será igual, esto será aquí Madrid.
Enviamos. El cliente se ha creado. Si recuperamos todos nuestros clientes, ahora tenemos 2. Tenemos a Santiago, o casi Santiago. Y voy a intentar buscar, perdón, a un cliente que se llame... Esto no sé qué he puesto aquí, perdón. Buscamos. Y esto está mal. A ver, volvamos a empezar con la ruta de... No quiero guardar. De buscar un cliente por nombre. Quiero buscar a Dominicode. Esto es un get. Y la ruta es esta. Enviamos. Y aquí tengo. Si buscamos a Santiago. También. Perdón. No hago ninguna validación en el back para buscar el nombre. Si vas a la documentación de Mongoose, podrás ver cómo mejorar esta búsqueda. Pero solo lo quería poner como ejemplo. Y no lo quería hacer por el ID, porque el ID no es más difícil de recordar. La siguiente ruta que ya podemos crear, podemos recuperar. Lo siguiente sería modificar. Vamos a aprovechar para modificar a nuestro cliente. Y la ruta de modificar un cliente es el update y el ID de ese cliente. Te lo muestro. Aquí. Como puedes ver, utilizamos el verbo put. Aquí tenemos que poner el put. Y en el body. En el body utilizaremos un raw. Esto es un JSON. Y tal como hicimos aquí a la hora de crear un cliente, vamos a copiar esto y lo pegamos. Le voy a poner el nombre correcto a Santiago. Santiago 2. Enviamos. Me dice que el cliente se ha modificado correctamente. Voy a recuperar todos los clientes a ver si esto es cierto. Correcto, Santiago 2. Por último, vamos a eliminar un cliente. Le ha tocado a Santiago. Voy a las rutas y te muestro. El verbo es delete y la ruta es remove y un ID. Vamos a Postman. El verbo delete. Ruta http remove barra el ID del cliente, que es este. Envío. Cliente borrado satisfactoriamente. Vamos a ver si es cierto. Vamos al método get. Pedimos todos los clientes y solo nos devuelve Dominicode. Muy bien, pues hasta aquí nuestro CRUD con Node.js, una API muy básica. En siguientes tutoriales vamos a trabajar con autentificación y vamos a hacer cosas un poco más que se puedan llevar a producción, pero esto es solo para que pruebes. Si tienes un nivel básico de Node y estás empezando a trabajar, yo creo que esto te puede ayudar a encaminar en el camino de este maravilloso framework. Muchísimas gracias por vernos. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo estás. Un saludo y hasta la próxima.